Jared Kincaid nunca le había temido a nadie. Construyó su imperio desde la nada. Hizo que todo Chicago se arrodillara ante él. Creía que había enterrado su pasado, la mujer que una vez amó, la promesa que había roto, la vida que había abandonado. Pasaron 6 años, sin noticias, sin rastro, hasta esa noche. Un niño entró en su edificio, con una chaqueta gastada, zapatos rosados y un cipo de plata en su pequeña palma. Mi mamá me dijo que te devolviera esto, dijo el niño con la voz temblorosa, pero sus ojos nunca se apartaron del rostro de Jared. Dijo que tu promesa ya está muerta. Jared se quedó helado. Miró los cálidos ojos marrones del niño, ojos que reflejaban a la mujer que había abandonado hace 6 años. Entonces el niño hizo una pregunta que el hombre más poderoso de Chicago no supo cómo responder. ¿Te vas a quedar o te irás como todos los demás? Y esa noche, Jared Kincaid se dio cuenta de que hay cosas que el dinero no puede comprar y el poder no puede controlar. Hay errores que solo se pueden redimir quedándose. Si esta historia te llegó al corazón, presiona el botón de me gusta para apoyarnos. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguna otra historia conmovedora. Corinne Ashford se adelantó desde detrás de ellos, los tacones de sus zapatos golpeando el suelo de mármol con un ritmo constante. Su mirada recorrió al niño con un desprecio evidente. Luego se detuvo en el cipo de plata en la mano de Jared. Por un instante fugaz, el color de su rostro cambió. Antes de que alguien tuviera tiempo de reaccionar, se acercó y le arrebató el cipo de la mano. Esto no pertenece aquí, dijo Corinne, con una voz fría como el hielo. Se giró hacia uno de los guardias de seguridad que estaban cerca. Lleva a este niño afuera, ahora mismo. Miles no se movió. Se quedó allí, pequeño y menudo en la vasta extensión del vestíbulo, pero sus cálidos ojos marrones se encontraron con los de Corinne sin rastro de miedo. No lloró, no suplicó, solo se quedó quieto como una pequeña estatua. Jared observó la escena en silencio. Luego habló, su voz tan baja y tan lenta que todos en el vestíbulo parecieron dejar de respirar. Dámelo. Corinne se giró bruscamente para enfrentarlo, con el ceño fruncido. Jared, no puedes estar hablando en serio. Un niño sucio aparece de la nada y tú vas a... Dije que me lo des. La voz de Jared no subió, no bajó, pero había algo en ese sonido que hizo que todo el vestíbulo se quedara quieto, como si el aire mismo se hubiera congelado. Corinne lo miró fijamente durante unos segundos más, con los labios apretados en una línea dura. Luego, lentamente, colocó el cipo en su palma extendida. El movimiento fue reacio y cargado de furia. Jared tomó el cipo. Sus dedos rozaron la fría superficie de metal y se detuvieron en el tenue grabado de su cuerpo. Siempre. Algo dentro de su pecho se apretó, como si una mano invisible se estuviera cerrando alrededor de su corazón y apretando. Recordó el día en que había grabado esa palabra. Recordó los ojos de ella cuando lo recibió. Recordó la promesa que había pronunciado. Y recordó la forma en que lo había traicionado todo. Corinne observó la reacción de Jared, sus ojos entrecerrándose con sospecha. Se giró hacia Miles, su voz todavía afilada por la frialdad. ¿Quién es tu madre? ¿Por qué no vino ella misma en lugar de enviar a un pequeño mocoso? Miles respondió, su voz pequeña, pero cada palabra clara. Mi mamá está en el hospital. Mi mamá no está bien. Jared levantó la cabeza, su mirada de repente más aguda. Preguntó con la voz más baja que antes. ¿Cómo se llama tu madre? Maren. Maren Holloway. El nombre cayó en la habitación como una piedra arrojada a la superficie de un lago en calma. Las ondas se extendieron hacia afuera, tocando cada rincón oculto. Jared no dijo nada. Su rostro permaneció frío como la piedra, pero su mano se cerró con tanta fuerza alrededor del cipo que sus nudillos se pusieron blancos. Maren, el nombre que había intentado olvidar durante 6 años, el nombre que se había prohibido pronunciar, el nombre que todavía lo atormentaba cada noche. Corinne lo miró fijamente. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Sabía que ese nombre significaba algo. Sabía que esa mujer no era una extraña. Hablaremos más tarde, dijo Corinne, su voz dura como el acero. Se dio la vuelta y se alejó.
El sonido de sus zapatos golpeando el suelo de mármol era como golpes en la puerta de una tormenta que se acerca. Reed Callahan, la mano derecha de Jared, se acercó. Había estado allí observando desde el principio sin decir una palabra, pero sus agudos ojos no se habían perdido nada. Reed miró al niño, luego a Jared, su mirada cargada de implicaciones. Jared se movió hasta quedar frente a Miles, con solo unos pocos pasos entre ellos. Preguntó, su voz más suave ahora, aunque todavía severa. ¿Viniste solo? Miles asintió. ¿Cuánto tiempo has estado fuera? No lo sé. El niño vaciló. Mucho tiempo. Jared miró más de cerca. Los labios del niño estaban secos y agrietados. Sus pequeñas manos temblaban a pesar de que intentaba esconderlas en los bolsillos de su viejo abrigo. Sus ojos estaban apagados, como si estuviera usando hasta la última gota de fuerza que le quedaba solo para mantenerse en pie. Jared sintió que algo extraño crecía dentro de su pecho. No era ira, no era frialdad, sino algo que no había sentido en mucho tiempo. Preocupación. Miró a Reed. Reed asintió levemente, entendiendo de inmediato. Algo no estaba bien con este niño. Jared se acercó, su voz bajando a un murmullo. ¿Has comido algo?, preguntó. Miles no respondió. Los ojos marrones del niño parpadearon lentamente, como si incluso cada parpadeo requiriera un esfuerzo. Intentaba mantenerse erguido. Intentaba permanecer despierto, pero ese pequeño cuerpo ya había llegado a su límite. Entonces, de repente, sus rodillas cedieron. Miles se desplomó hacia adelante sin un sonido, sin un grito, sin una súplica de ayuda. El cipo de plata se deslizó de la mano de Jared y golpeó el suelo de granito con un agudo tintineo metálico que resonó en el silencio. Reed reaccionó más rápido que nadie. Se abalanzó y atrapó al niño antes de que su pequeño cuerpo pudiera golpear el suelo. Miles yacía inerte en los brazos de Reed, con los ojos cerrados, su rostro tan pálido que daba miedo. Reed presionó una mano en la frente del niño, luego levantó la vista. «Este niño está agotado», dijo, con voz grave. «Necesita comida y descanso de inmediato». Unos labios tan secos significan que definitivamente no ha comido ni bebido nada adecuado. Jared se quedó allí un segundo sin moverse. Miró el pequeño rostro en los brazos de Reed, el cabello negro como la tinta, los rasgos que ya mostraban una fuerza angular a pesar de su juventud. Y esos ojos, aunque ahora cerrados, todavía podía recordar claramente su cálido color marrón, familiares de una manera que parecía casi imposible, familiares de una manera que dolía. A su alrededor, el personal había comenzado a susurrar. Los guardias de seguridad se miraron unos a otros, sin saber qué hacer. Un niño extraño acababa de colapsar en el vestíbulo del edificio más poderoso de Chicago. «Llévenlo al penthouse», ordenó Jared, su voz baja e imposible de discutir. «Llamen a mi médico privado, ahora mismo». Todos se congelaron. Nadie había visto al jefe reaccionar así por nadie, y mucho menos por un niño errante de origen desconocido, pero nadie se atrevió a preguntar. Nadie se atrevió a cuestionarlo. Jared se agachó y recogió el cipo del suelo frío. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del cuerpo de metal, sintiendo su peso familiar. La palabra siempre grabada en su costado era como una vieja cicatriz que de repente había comenzado a sangrar de nuevo. Reed llevó a Miles al ascensor privado. Jared lo siguió, y las puertas de metal se cerraron a sus espaldas. Dentro del estrecho espacio, solo se oía el débil sonido de la respiración de Miles y el bajo zumbido del ascensor subiendo. Reed miró a Jared. «Sabes quién es este niño, ¿verdad?» Jared no respondió. Solo miró el rostro de Miles, los ojos cerrados, la respiración débil pero constante. ¿Qué tan lejos había viajado este niño para llegar aquí? ¿Qué había soportado este niño? Hace 6 años, Jared se había marchado. Había elegido el poder, elegido la familia, elegido el camino que su padre le había trazado. Había pensado que podría enterrar el pasado, olvidar a la mujer que una vez amó, olvidar la promesa que había traicionado. 6 años después, el pasado había encontrado el camino de regreso a él, y no había llegado en forma de acusaciones o demandas. Había llegado con el rostro de un niño de 6 años, cansado y hambriento,
pero aún lo suficientemente valiente como para encontrar su camino solo hasta un hombre que nunca había conocido. El ascensor se detuvo en el piso 60. Las puertas se abrieron y la luz del penthouse se derramó dentro. Jared salió primero. Reed lo siguió con Miles en brazos. Y en ese momento, Jared Kincaid, el hombre que podía hacer que todo Chicago inclinara la cabeza, se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Miles abrió los ojos. La suave luz del candelabro de cristal en lo alto entró en su visión, brillando como las estrellas que solo había visto en los libros de cuentos. Parpadeó varias veces, tratando de entender dónde estaba. Debajo de él había un sofá de cuero tan suave y liso que era más cómodo que cualquier cosa en la que hubiera estado. Y justo a su lado estaba Sargento, el viejo oso de peluche, gastado por los años. Una oreja descolorida por años de ser sostenido con demasiada fuerza. Alguien lo había colocado a su lado. Miles se sentó lentamente. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba a su alrededor. El techo se elevaba sobre su cabeza. Enormes ventanas de vidrio daban a todo Chicago, que brillaba en la noche. Los muebles relucían. Cada pieza parecía más cara que todo el apartamento donde él y su madre vivían. Era el lugar más lujoso que había visto en su vida. Un hombre con una bata blanca estaba cerca, doblando su estetoscopio y guardándolo en su bolsillo. Un médico. Habló con alguien detrás de él. El niño necesita cuidados, comidas adecuadas y descanso. No tiene nada grave físicamente, pero su cuerpo está agotado y no ha estado comiendo ni bebiendo adecuadamente durante algún tiempo. Miles siguió la dirección de la voz del médico. Jared estaba sentado allí, en el sillón frente a él, observando en silencio. Sus ojos grises no se apartaron del niño ni por un segundo. El médico asintió cortésmente y se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Reed entró con una bandeja de comida, pan caliente, sopa de pollo humeante, un vaso de jugo de naranja fresco. Dejó la bandeja en la pequeña mesa junto al sofá, luego retrocedió para pararse detrás de Jared. Miles miró la comida. El olor llegó hasta él y su estómago se retorció y gruñó, pero no la alcanzó. En cambio miró a Jared. ¿Dónde está mi mamá? Su voz era pequeña pero clara. Necesito volver con mi mamá. Jared no respondió de inmediato. Miró al niño, a esos cálidos ojos marrones que le devolvían la mirada con una carga de tristeza que ningún niño de 6 años debería haber tenido que llevar. ¿Sabes en qué hospital está tu madre?, preguntó Jared. Miles negó con la cabeza. La ambulancia se la llevó. No sé a dónde la llevaron. Mamá se cayó, luego vinieron, luego se la llevaron. La voz del niño comenzó a temblar, pero luchó por mantenerla firme. Mamá solo tuvo tiempo de decirme que buscara la caja debajo de la cama. Jared miró a Reed. No tuvo que decir una palabra. Reed entendió de inmediato. Asintió levemente y salió de la habitación. Sus pasos rápidos, pero controlados. Entonces solo quedaron ellos dos. Jared se volvió hacia Miles. ¿Cuánto tiempo has estado solo? El niño guardó silencio. Miles. La voz de Jared no se alzó. No estaba enojada, pero había algo en ella que hizo que Miles entendiera que esperaba la verdad. El niño bajó la cabeza y se miró las manos. 3 días. El aire en la habitación pareció congelarse. 3 días. Jared lo repitió en silencio en su mente. 3 días. Preguntó, su voz más baja ahora, como si estuviera luchando por contener algo. ¿Qué comiste durante esos 3 días? Fideos. Miles respondió, sin levantar la vista. Paquetes de fideos del armario, pero ya se acabaron. Vaciló. Desde ayer. Jared no dijo nada, pero su mandíbula se tensó y los músculos de su rostro se endurecieron. Un niño de 6 años solo durante 3 días en un apartamento vacío. Nadie cuidándolo, sin comida desde ayer. Y el niño había encontrado su propio camino hasta aquí. Había cruzado la ciudad a pie. Todo para devolver un simple cipo. Come, dijo Jared, su voz más suave que antes. No era una orden, era casi una petición. Miles lo miró por un momento, como si tratara de decidir si podía confiar en él. Luego, el niño tomó un trozo de pan, le dio un pequeño mordisco y masticó lentamente.
Jared se sentó allí, observando en silencio. El cabello negro de Miles, las líneas afiladas de su rostro, aunque todavía suavizadas por la infancia. La forma en que sostenía el pan, la forma en que masticaba, la forma en que intentaba parecer fuerte cuando estaba claramente agotado. Y esos cálidos ojos marrones, ojos exactamente como los de Maren, exactamente como los de la mujer que había dejado atrás hace 6 años. Jared sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era dolor, no era ira, era algo para lo que no tenía nombre, algo que nunca antes había sentido. Lo sabía. No se necesitaba ninguna prueba. Nadie necesitaba confirmarlo. Al mirar el rostro del niño lo supo. Este era su hijo, el niño que nunca supo que existía, el hijo de la mujer que había abandonado. Miles siguió comiendo sin levantar la vista. No sabía lo que el hombre frente a él estaba pensando. Solo sabía que por primera vez en 3 días estaba comiendo una comida caliente, y Jared, el hombre que gobernaba un imperio, se sentó allí observando a su hijo comer, mientras las emociones crecían dentro de él sin que supiera cómo nombrarlas. A la mañana siguiente, la primera luz del día se coló a través de las pesadas cortinas del penthouse, dejando una pálida capa de oro sobre el reluciente suelo de madera. Miles todavía dormía en el sofá, con Sargento fuertemente sujeto en sus pequeños brazos, su rostro finalmente en paz después de tantos días de agotamiento. Jared estaba junto a la ventana con una taza de café frío en la mano, pero no la bebió. No había dormido en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del niño, y ese rostro lo llevaba de vuelta a los recuerdos que había intentado enterrar. La puerta se abrió suavemente. Reed entró, moviéndose rápidamente, pero sin hacer ruido. Miró a Miles durmiendo, luego se acercó a Jared y bajó la voz. «La encontré». Jared dejó la taza de café y se giró. «¿Dónde?» «Hospital del Condado de Cook. Cardiología». Cardiología. Esas dos palabras hicieron que Jared se quedara quieto. No era medicina general, no era una sala de emergencias ordinaria. Cardiología. Reed continuó, su voz uniforme, pero cada palabra pesada como una piedra. El diagnóstico es insuficiencia cardíaca grave, una afección cardíaca congénita que empeoró con el tiempo porque nunca fue tratada adecuadamente. Los médicos dicen que necesita cirugía en un plazo de 5 a 7 días. Hizo una pausa y miró directamente a los ojos de Jared. Si no la recibe, no sobrevivirá. Jared no dijo nada. Solo se quedó allí, sintiendo como si alguien acabara de golpearlo en el pecho. El costo estimado es de más de $500,000, añadió Reed. No tiene seguro, ni ahorros. El hospital está considerando transferirla a cuidados paliativos porque no pueden continuar el tratamiento sin una fuente de pago. ¿Cuidados paliativos?, repitió Jared, su voz más áspera de lo habitual. Creen que no le queda ninguna posibilidad. Respondió Reed sin rodeos. Se están preparando para dejarla ir lo más cómodamente posible, no para mantenerla con vida. El silencio se apoderó de la habitación. Más allá de las ventanas, Chicago se movía como siempre. El tráfico fluía. La gente se apresuraba. Los rascacielos se erguían bajo el sol de la mañana, altos e inquebrantables. Jared caminó hacia el cristal y miró la ciudad que había construido desde la nada. Controlaba la mitad de Chicago. Dinero, poder, tratos por valor de millones de dólares. Cada decisión que tomaba afectaba a miles de vidas. Pero durante 6 años no había sabido cómo había estado viviendo la mujer que una vez amó. No sabía que estaba enferma, no sabía que estaba sola, no sabía que estaba al borde de la muerte. ¿Qué había estado haciendo todos estos años?, preguntó Jared, su voz baja, sin darse la vuelta. Reed guardó silencio por un momento antes de responder. Todo lo que pudo, sirviendo mesas en bares, trabajando en una lavandería, limpiando casas por encargo, criando a su hijo sola. Miró la espalda de Jared y vio la tensión acumulada en sus hombros. Trabajó hasta que ya no pudo mantenerse en pie. Según los vecinos, la noche antes de ser ingresada, acababa de llegar a casa del trabajo cuando se desplomó.
El niño llamó al 911. Jared cerró los ojos. Se lo imaginó. Maren tirada en el suelo de un apartamento miserable. Miles aterrorizado, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas mientras pedía ayuda. Un niño de 6 años completamente solo, viendo cómo se llevaban a su madre sin saber si la volvería a ver. Y luego se quedó solo durante 3 días, dijo Jared. No era una pregunta. Así es. Nadie lo supo. Los vecinos pensaron que algún pariente había venido por él. La escuela no pudo contactar a nadie. El niño se quedó solo en casa, comió la comida que quedaba en el armario y luego encontró su propio camino hasta aquí. Reed miró a Miles durmiendo en el sofá. El niño era muy valiente. El silencio se prolongó. Jared se dio la vuelta y sus ojos grises eran más agudos de lo habitual, ya no fríos, sino llenos de otra cosa. Determinación. «Prepara el coche», dijo. Reed no pareció sorprendido. «¿A dónde vas?» «A verla». Jared miró a Miles una vez más. Luego se volvió hacia Reed y a ver el lugar donde el niño ha vivido durante los últimos 6 años. Caminó hacia la puerta, se detuvo un segundo, luego miró por encima del hombro. «Llama a mi médico privado para que se quede con Miles. No dejes que vaya a ninguna parte hasta que yo regrese». Reed asintió. Jared salió del penthouse y la puerta se cerró detrás de él. Por primera vez en 6 años, estaba a punto de enfrentar el pasado del que había huido. Y esta vez no tenía intención de darle la espalda de nuevo. El coche se detuvo en Southside, la parte de Chicago conocida como la peor zona de la ciudad. Jared salió, su mirada recorriendo las filas de edificios viejos apretados unos contra otros, paredes de ladrillo desconchadas, algunas ventanas remendadas con cinta donde debería haber habido cristales rotos. Este era otro mundo, lejos de su penthouse no solo en distancia, sino en todas las formas posibles. Reed caminaba a su lado, mientras 2 guardaespaldas permanecían fuera del coche, sus ojos escaneando el área. En un barrio como este, un coche de lujo como el de Jared destacaba como una herida abierta. El apartamento de Maren estaba en el 3er piso de un edificio antiguo. Las escaleras de hormigón estaban desgastadas, la barandilla de hierro oxidada en algunos lugares. Jared subió un escalón a la vez, y con cada paso sus pies parecían más pesados que antes. Reed había conseguido la llave del administrador del edificio, alegando que un familiar había venido a recoger las pertenencias de una paciente en el hospital. La puerta se abrió, Jared entró y se detuvo. El apartamento era pequeño, solo una sala de estar que también servía de cocina, y un dormitorio. Pobre, pero ordenado. El suelo había sido limpiado, aunque estaba muy desgastado. Los platos estaban apilados ordenadamente dentro del armario. Las cortinas eran viejas, pero recién lavadas. Maren había intentado convertir este lugar en un hogar, incluso con casi nada. Jared caminó hacia el refrigerador y lo abrió. Vacío. Solo había un cartón de leche caducado y media botella de agua. Cerró la puerta, con la mandíbula apretada. En la pared de la sala colgaban algunas fotografías, cuidadosamente enmarcadas. Todas eran de Miles. Miles como un bebé diminuto en una cuna. Miles aprendiendo a caminar, con ambas manos agarradas al borde de una mesa. Miles sonriendo en su primer día de escuela, su mochila más grande que el resto de él. No había fotos de ningún hombre, ninguna foto de Jared, como si nunca hubiera existido en sus vidas. Jared se paró en medio de la habitación y miró a su alrededor. Aquí era donde su hijo había crecido durante 6 años. Esta era la vida que le había quedado a Maren después de que él se fuera. Un apartamento miserable en los suburbios, un trabajo ingrato, una batalla diaria solo para sobrevivir. Entró en el pequeño dormitorio. Una cama individual, una manta vieja descolorida por los años de uso, una almohada aplastada y delgada. Junto a la cama había una mesita de noche diminuta y sobre ella una lámpara vieja y un vaso de agua ya vacío. Jared se arrodilló y miró debajo de la cama. Había una vieja caja de lata allí, tal como había dicho Maren. La sacó y levantó la tapa. Dentro no había joyas, ni dinero escondido, solo recuerdos, fotos antiguas, un recorte de periódico amarillento y una pila de cartas escritas a mano atadas con una cinta azul pálido.
Jared tomó la primera fotografía. Su corazón se encogió con tanta fuerza que era casi insoportable. Eran él y Maren hace 6 años. Estaban de pie fuera de un pequeño café, el lugar donde solían encontrarse en secreto. Maren sonreía con una alegría radiante. Su cabeza inclinada contra su hombro y él, Jared Kincaid, también sonreía. Una sonrisa real, no la falsa que usaba para socios comerciales o enemigos. No podía recordar la última vez que había sonreído así. Quizás había sido entonces, en esa fotografía, a su lado. Dejó la foto y tomó las cartas. Deshaciendo la cinta, abrió la primera, la letra de Maren, familiar y hermosa. Jared, hoy Miles aprendió a caminar. Sus primeros pasos. Se cayó varias veces, pero siguió intentando levantarse. Es terco. Igual que tú. No estabas aquí para verlo. No sé por qué sigo escribiendo estas cartas. Nunca las leerás, pero a veces necesito fingir que te importa. Fingir que en algún lugar por ahí también estás pensando en nosotros. M. Jared dobló la carta. Su mano temblaba ligeramente. Abrió la segunda. Miles preguntó por su padre hoy. Por primera vez, preguntó por qué los otros niños tienen padres y él no. No supe qué decir. Le dije que su padre ya no está aquí. Miles no preguntó nada más. Solo me miró por un momento y luego volvió a jugar. Quizás entiende más de lo que creo. Quizás ya se ha acostumbrado a no tenerte. Jared cerró los ojos. Le dolía el pecho como si alguien estuviera apretando un puño alrededor de su corazón. 6 años. 6 años él le había hecho esto sola. 6 años había escrito cartas que nunca envió. 6 años había criado a su hijo en la pobreza, trabajado hasta colapsar, y aún conservaba estos recuerdos de él como si importaran. Incluso después de que él se fuera. Incluso después de que nunca regresara. Incluso después de no haber hecho nada para merecerlo. ¿Estás bien? La voz de Reed vino desde la puerta del dormitorio. Jared no respondió. Volvió a colocar las cartas en la caja de lata y cerró la tapa con cuidado. Luego se levantó y salió de la habitación. Sus pasos eran más pesados que cuando había llegado. Cada uno se sentía cargado con el peso de 6 años de malas acciones que nunca podría borrar. Cuando salió del apartamento, Jared no miró hacia atrás, pero sabía que lo que acababa de ver, lo que acababa de leer, lo atormentaría por el resto de su vida. Ella lo había amado, quizás todavía lo amaba, y él había traicionado ese amor de la manera más cruel posible. Se había marchado. El hospital del condado de Cook se encontraba en el lado sur de Chicago. Un edificio antiguo con pasillos largos e interminables y un leve olor a antiséptico en el aire. Jared caminaba entre enfermeras y pacientes que pasaban, su traje negro destacando contra las arrugadas batas de hospital a su alrededor. La gente lo miraba. Susurraban. A él no le importaba. El pabellón de cardiología estaba en el cuarto piso. Jared se detuvo fuera de la habitación 37, la habitación en la que Reed le había dicho que estaba Maren. Su mano descansaba en el pomo de la puerta, pero no la abrió. Por primera vez en su vida, Jared Kincaid no sabía qué decir. Se había enfrentado a los enemigos más peligrosos de Chicago sin rastro de miedo. Había tomado decisiones que podían alterar el destino de cientos de personas sin la menor vacilación. Pero de pie ante esta puerta, de pie ante la mujer que había abandonado hace 6 años, se sentía más pequeño que nunca. Respiró hondo, luego abrió la puerta y entró. La habitación era pequeña, iluminada solo por la débil luz que entraba por la ventana. El monitor cardíaco sonaba a un ritmo constante y una vía intravenosa iba desde su delgado brazo hasta la bolsa de líquido que colgaba del soporte. Y allí, en la cama del hospital, yacía Maren. Estaba más delgada de lo que recordaba, tan delgada que sus pómulos destacaban bruscamente. Sus manos descansando sobre la manta blanca parecían tan frágiles que parecían a punto de romperse. Su cabello castaño se derramaba sobre la almohada y su rostro estaba tan pálido que le apretó el pecho. Pero cuando oyó la puerta, abrió los ojos. Y en el momento en que vio quién estaba allí, los cálidos ojos marrones que Jared una vez amó se volvieron instantáneamente fríos como el hielo. Vete. Su voz era débil, apenas más que un susurro, pero llena de resolución. Jared no se movió. Se quedó allí mirándola,
sintiendo como si estuviera mirando a una extraña y a alguien profundamente familiar al mismo tiempo. Dije que te vayas. Maren intentó sentarse, pero su cuerpo no se lo permitió. Logró levantar la cabeza solo unos centímetros antes de caer de nuevo sobre la almohada, respirando con dificultad. El monitor cardíaco comenzó a sonar más rápido. Miles vino a buscarme, dijo Jared, su voz baja y lenta. Encontró el camino a mi edificio por sí mismo, solo. Maren se quedó quieta, sus ojos se abrieron de par en par, y por primera vez la frialdad dio paso al miedo. Miedo por su hijo. Está bien, dijo Jared rápidamente, entendiendo de inmediato lo que la aterrorizaba. Está conmigo. Mi médico privado lo está cuidando. Hay gente vigilándolo. Está a salvo. Maren cerró los ojos por un segundo y soltó un suspiro de alivio. Pero cuando los abrió de nuevo, la agudeza había regresado. Tráeme a mi hijo aquí. Necesitas cirugía, dijo Jared. He hablado con los médicos. El costo no es el problema. Yo me encargaré. No. Una palabra, absoluta, sin dudar. Maren. Dije que no. Lo miró directamente a los ojos y en esa mirada Jared vio 6 años de resentimiento, 6 años de dolor, 6 años de lucha en solitario sin nadie a su lado. Su voz temblaba, pero no por debilidad. Temblaba porque contenía la furia. 6 años, Jared. 6 años crié a nuestro hijo sola. Trabajé sola. Me enfermé sola. Enfrenté todo sola. No puedes aparecer ahora y fingir que te importa. No estoy fingiendo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Maren interrumpió, sus ojos de repente brillantes. ¿Tratando de compensarlo? ¿Tratando de aliviar tu conciencia para poder dormir mejor por la noche? Jared no dijo nada. No tenía respuesta. O más bien, tenía una, pero sabía que cualquier respuesta que diera sonaría como una excusa barata. No necesito tu dinero, Maren continuó, su voz cada vez más débil, aunque todavía luchaba por mantenerla firme. No necesito tu ayuda. He vivido sin ti durante 6 años. Puedo seguir haciéndolo. No puedes, dijo Jared, su voz más baja ahora. Los médicos dijeron que solo tienes... Sé cuánto tiempo me queda, Maren interrumpió de nuevo. No necesito que me lo recuerdes. Respiraba con más dificultad ahora, su pecho subiendo y bajando con esfuerzo. El monitor cardíaco comenzó a sonar una alarma. El pitido se volvió rápido y urgente. La puerta se abrió de golpe. Una enfermera entró corriendo, miró el monitor y luego a Jared. Señor, necesito que salga. La paciente necesita descansar. No puede seguir alterándola. Jared quería quedarse, quería decir más, quería explicar, pero sabía que quedarse ahora solo empeoraría todo. Miró a Maren por última vez. Tenía los ojos cerrados, el rostro contraído por el dolor. Mientras la enfermera revisaba las máquinas y ajustaba la vía intravenosa, Jared retrocedió al pasillo. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. Se quedó allí, mirando a través de la pequeña ventana de cristal de la puerta. Maren yacía inmóvil, su pecho todavía subiendo con un esfuerzo doloroso. Mientras la enfermera hablaba urgentemente por una radio, llamando a un médico. Jared Kincaid, el hombre que controlaba la mitad de Chicago, el hombre que podía comprar lo que quisiera, el hombre que hacía que toda una ciudad inclinara la cabeza, se quedó allí observando a la mujer que una vez amó luchar contra la muerte. Y no podía hacer nada. Por primera vez en su vida, su dinero y su poder eran completamente inútiles. Podía comprar todo el hospital. Podía traer a los mejores médicos del mundo, pero no podía obligar a Maren a aceptar nada de eso. No podía borrar 6 años de sufrimiento con un cheque. Y de pie allí, en el frío pasillo del hospital, se preguntó qué derecho tenía a estar allí, después de todo lo que había hecho. ¿Qué derecho tenía a pedirle que le diera una sola oportunidad? Jared salió del hospital con el corazón apesadumbrado. Pero en lugar de regresar al penthouse, le ordenó al conductor que lo llevara de regreso a Southside. Algo seguía carcomiendo su mente, una pieza faltante que aún no había encontrado. Maren había vivido allí durante 6 años. Alguien tenía que saber sobre su vida, sobre lo que había sucedido durante los años que él había estado ausente. El coche se detuvo frente al edificio familiar. Jared salió, pero esta vez no subió al apartamento de Maren. En cambio, llamó a la puerta de al lado. Se oyeron pasos lentos desde el interior. Luego la puerta se abrió.
Una mujer anciana estaba allí, su cabello blanco como la nieve, su espalda ligeramente encorvada por la edad, pero sus ojos aún agudos y penetrantes. Miró a Jared de arriba abajo, su mirada deteniéndose en su rostro por un largo momento. «Eres el hombre de la fotografía», dijo ella. No era una pregunta, era una afirmación. «Me he estado preguntando cuándo aparecerías finalmente». Jared se sorprendió un poco, aunque no lo demostró. Asintió. «Necesito preguntar por Maren. ¿Es usted su vecina?» «Ruth», dijo a modo de presentación. «He vivido aquí más tiempo que Maren. Entra. Hace frío aquí en el pasillo». El apartamento de Ruth era incluso más pequeño que el de Maren, pero se sentía cálido a su manera. Los muebles eran viejos, pero cuidadosamente conservados. Fotografías familiares colgaban de las paredes, y un leve aroma a té de hierbas flotaba en el aire. Sirvió té en 2 tazas desconchadas, puso una frente a Jared y luego se sentó frente a él. «Vivió aquí durante 6 años», comenzó Ruth, sin esperar a que Jared preguntara. «Llegó aquí con unos meses de embarazo, completamente sola, sin familia, sin amigos. Alquiló el apartamento más pequeño porque era todo lo que podía pagar». Ruth tomó un sorbo de té. «Dio a luz sola, crió a ese niño sola, tuvo 2, a veces 3 trabajos a la vez, solo para llegar a fin de mes. Nunca se quejó, nunca le pidió ayuda a nadie, nunca dejó que ese niño pasara necesidades, incluso si eso significaba pasar hambre ella misma». Miró a Jared, sus ojos pareciendo medirlo. «Es la mujer más fuerte que he conocido en mi vida». Jared se sentó en silencio, cada palabra de Ruth cayendo como una cuchilla clavada más profundamente en su pecho. Sostenía la taza de té, pero no bebió. Sus dedos se apretaron a su alrededor. «¿Alguien vino a buscarla?», preguntó, su voz baja. «¿Recientemente?». Ruth guardó silencio por un momento, como si decidiera si debía hablar. Luego asintió, y sus ojos envejecidos se volvieron más serios. «Sí, una mujer, de cabello rubio, ropa elegante, un coche caro, el tipo de persona que nunca viene a un lugar como este a menos que tenga una razón». Jared sintió que su cuerpo se ponía rígido. Rubia, elegante. Sabía exactamente quién era. «Vino 2 veces», continuó Ruth. «La primera vez fue hace aproximadamente un mes. No pude oír lo que decían, pero los vi por la ventana. Esa mujer le mostró algo a Maren. Parecía una fotografía. Luego siguió hablando, hablando y hablando. Maren solo se quedó allí escuchando, con el rostro blanco como el papel». Ruth negó con la cabeza. Luego Maren la echó, sin gritos, sin llantos. Simplemente abrió la puerta y señaló hacia afuera. La mujer se fue, con cara de furia. «¿La segunda vez?», preguntó Jared, su voz áspera como la arena. «Una semana después, esta vez trajo dinero, mucho. Vi un fajo grueso de billetes». Ruth miró a Jared. «¿Sabes lo que hizo Maren? Tomó ese dinero, lo rompió en pedazos, rompió cada billete y luego se lo arrojó a la cara de esa mujer, justo frente a mí, allí mismo en el pasillo. Luego dijo, ¿de verdad crees que mi dignidad vale tan poco? Vete de aquí y no vuelvas nunca más». Jared cerró los ojos. Podía imaginarlo. Maren delgada, enferma, pero aún de pie frente a Corani, rompiendo el dinero en su cara, lo suficientemente orgullosa como para preferir morir antes que inclinar la cabeza. Preferiría vivir pobre que aceptar dinero de alguien que la menospreciaba. Ruth dijo, como si hubiera leído sus pensamientos, «Ese es el tipo de mujer que es». Jared se levantó y dejó la taza de té sobre la mesa. «Gracias por decírmelo». Ruth no se levantó para despedirlo, simplemente se quedó sentada, observándolo mientras se dirigía a la puerta. «Hijo», llamó justo antes de que él saliera al pasillo. Jared se detuvo y se volvió. «Ella merece a alguien que se quede a su lado», dijo Ruth, su voz suave pero clara. «La pregunta es, ¿eres ese hombre o desaparecerás de nuevo, como lo hiciste hace 6 años?» Jared no respondió. Salió y la puerta se cerró detrás de él. En su mente, cada pieza faltante había caído en su lugar. Corinne sabía de Maren, no solo lo sabía, sino que había ido allí para amenazarla.
Había intentado comprar a Maren y cuando eso no funcionó, probablemente buscó otra manera. Recordó la expresión de Corinne la noche en que apareció Miles, la forma en que arrebató el cipo, la forma en que ordenó que echaran al niño. Lo había sabido durante mucho tiempo y se lo había ocultado. Jared bajó las escaleras, cada paso resonando en el espacio hueco. Sus ojos estaban más fríos que nunca, su mandíbula apretada, y en su pecho ardía un fuego. No era rabia ciega, era determinación. ¿Corinne quería jugar a este juego? Bien. Le mostraría lo que significaba enfrentar las consecuencias de poner una mano sobre lo que era suyo. Era hora de terminar este matrimonio político. Era hora de enfrentar a la familia Ashford. Esa noche, Jared regresó al penthouse con un peso más grande que nunca. Todo lo que Ruth le había dicho todavía resonaba en su mente, y la imagen de Maren rompiendo el dinero en la cara de Corinne seguía apareciendo ante él en olas lentas e implacables, como una película cuadro por cuadro. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron, todo pensamiento sobre Corinne y la familia Ashford se desvaneció, al menos por el momento. Miles estaba sentado en la mesa del comedor, con un plato de comida frente a él, mientras Sargento yacía ordenadamente en la silla a su lado, como un invitado que hubiera sido invitado a cenar. El niño sostenía un tenedor, pero no comía. Solo empujaba la comida en su plato con una expresión distante y pensativa. Jared se quitó el abrigo, se lo entregó a Reed, que estaba cerca, y luego se acercó a la mesa. Sacó una silla y se sentó frente a Miles. El vasto espacio del penthouse de repente se sintió extrañamente silencioso, con solo el suave sonido del tenedor contra el plato de porcelana y el murmullo distante de la ciudad que se elevaba desde muy abajo de la torre. El silencio se prolongó. Jared miró al niño y no supo qué decir. Había negociado con los socios más exigentes, se había enfrentado a los enemigos más peligrosos, pero sentado aquí con su hijo de 6 años, se sentía completamente indefenso. Miles habló primero, con los ojos todavía bajos en su plato. ¿Encontraste a mi mamá? Sí, la encontré, respondió Jared, su voz más suave de lo habitual. Tu mamá está en el hospital. ¿Mi mamá está bien? Jared vaciló. Quería mentir. Quería decir que todo estaría bien, que la madre del niño volvería a casa pronto. Pero al mirar los ojos marrones que esperaban una respuesta, no pudo hacerlo. Tu mamá necesita cirugía, dijo honestamente. Los médicos van a hacer todo lo posible para ayudarla. Miles asintió, aceptando la respuesta sin pedir más. Tomó un trozo de verdura con el tenedor y masticó lentamente. Luego de repente se detuvo, dejó el tenedor y hizo una pregunta que Jared no esperaba. ¿Quién eres? Jared parpadeó. ¿Qué quieres decir? Miles levantó la vista, sus ojos marrones encontrándose directamente con los de Jared. En la foto, tú y mi mamá estaban sonriendo. La vi en la caja de mi mamá, sostenías a mi mamá, y mi mamá sonreía muy grande. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Mi mamá nunca sonríe así, nunca. Nunca la he visto sonreír así. Jared sintió que algo se le atragantaba. Miles continuó, su voz tranquila, pero cada palabra caía con el peso de una piedra. Le importas a mi mamá. Lo sé. Mi mamá guardaba tu foto en la caja especial debajo de la cama. Pero mi mamá nunca habla de ti, ni una sola vez. Esos cálidos ojos marrones miraron directamente a los fríos ojos grises de Jared, sin miedo, sin dudar. ¿Por qué? Era una pregunta tan simple de un niño de 6 años, pero cortó más profundo que cualquier acusación que Jared hubiera escuchado. Más profundo que el odio en los ojos de Maren en el hospital, más profundo que las cartas que ella había escrito, las que él había leído con manos temblorosas. Porque esta no era una pregunta nacida de la ira, era una pregunta nacida de la pura curiosidad, de un niño que solo quería entender. Jared respiró hondo. ¿Por qué hice algo mal? ¿Qué hiciste mal? Preguntó Miles de inmediato, como si esa respuesta no fuera suficiente. Me fui, dijo Jared, su voz más baja ahora, cuando debería haberme quedado. Elegí otras cosas en lugar de quedarme al lado de tu mamá, y ese fue el mayor error de mi vida.
Miles guardó silencio, pensando. No lloró, no estaba enojado, solo se sentó allí con una seriedad que ningún niño de su edad debería haber tenido. Luego preguntó, su voz más pequeña ahora pero aún clara, ¿te vas a quedar ahora? ¿Quedarme? Repitió Jared, no del todo seguro de haber entendido. Mamá me dijo Miles, una mano alcanzando inconscientemente para poner a Sargento en su regazo. Mamá me dijo que la gente buena no suele quedarse. Vienen y luego se van. Prometen y luego se olvidan. Dicen que te quieren y luego desaparecen. Miró a Jared y en esos pequeños ojos había una especie de edad y cansancio que ningún niño debería haber conocido. ¿Y tú? ¿También te vas a ir? Jared sintió la pregunta como una cuchilla clavada directamente en su pecho. Este niño, su hijo, había pasado 6 años viendo a su madre enfrentar el mundo sola. Había pasado 6 años sin un padre a su lado. Había aprendido demasiado pronto que no se podía confiar en los adultos, que las promesas eran solo viento. Y ahora le estaba preguntando a él, el hombre que había abandonado a su madre, si sería diferente. Jared miró directamente a los ojos de Miles y no apartó la vista. Me voy a quedar. Miles no dijo nada, solo lo miró. Esos cálidos ojos marrones observaron, midieron, buscaron la más mínima señal de engaño. El niño había aprendido a leer a la gente demasiado joven, una habilidad que ningún niño debería haber necesitado. Pasaron unos segundos, largos como siglos. Luego Miles asintió. Está bien, así de simple. Sin exigir promesas, sin largas explicaciones, sin necesidad de que Jared jurara o se probara con palabras. Solo esas dos simples palabras, como si el niño le estuviera dando una oportunidad. Una sola oportunidad para demostrar que era diferente de todo lo que su madre le había enseñado sobre los adultos. Miles volvió a su comida, tomó su tenedor y comenzó a comer de nuevo, como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Pero Jared sabía que todo había cambiado. Miró a su hijo, el niño que ni siquiera sabía que existía hasta hace 2 días, y se preguntó si merecía esta confianza, si merecía la oportunidad que el niño acababa de poner en sus manos. Jared no sabía la respuesta, pero sabía una cosa. Esta vez no se marcharía. Esta vez lo demostraría con lo que hacía, no con lo que decía. A la mañana siguiente, Jared convocó una reunión de emergencia en la sala de conferencias más grande de la Torre Kincaid. No era una reunión de negocios ordinaria y todos los presentes podían sentirlo. La tensión en la sala era tan densa que parecía casi visible, como el peso de una tormenta a punto de estallar. Del lado de Kincaid, sus asesores más cercanos se sentaron en silencio, sus rostros ilegibles. Del lado de Ashford, el propio Ashford se sentó a la cabeza del extremo opuesto de la mesa, su rostro profundamente surcado por la edad, aunque sus ojos seguían siendo afilados como cuchillos. A su lado se sentaba Corinne, vestida con un elegante vestido blanco, su cabello rubio platino recogido en un moño impecable, una sonrisa confiada en sus labios, como si ya supiera cómo terminaría esta reunión. No lo sabía. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Jared entró en la habitación y la puerta se cerró detrás de él con un clic que pareció resonar en el silencio. No se sentó. No saludó a nadie. No hubo formalidades educadas, ninguno de los rituales habituales. Simplemente se quedó de pie a la cabeza de la mesa, sus ojos grises recorriendo cada rostro en la habitación antes de posarse en Corinne. Ella le sonrió. El tipo de sonrisa que creía encantadora y llena de confianza. Jared no se la devolvió. Convoqué esta reunión para anunciar una decisión. Comenzó, su voz baja y clara resonando en la quietud de la sala. El compromiso entre Corinne Ashford y yo ha terminado, con efecto inmediato. Fue como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Silencio. Silencio absoluto. La sonrisa en los labios de Corinne se congeló y sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad ante lo que acababa de escuchar. Ashford se puso de pie de un salto, su silla raspando hacia atrás con un grito áspero contra el suelo, su rostro enrojecido de ira. Las venas de su cuello se hincharon bruscamente. «¿Qué estás haciendo?», rugió.
¿Estás humillando a mi familia frente a todos? Jared no se inmutó. Se quedó allí, firme como una roca, sus fríos ojos fijos directamente en Ashford. Estoy diciendo la verdad. ¿La verdad? Ashford soltó una risa áspera y amarga. La verdad es que estás rompiendo un acuerdo que nuestras dos familias hicieron juntas. La verdad es que estás traicionando nuestra confianza. La verdad, dijo Jared, cortando la habitación como una cuchilla fría, es que tu hija amenazó a una mujer inocente 2 veces. Corinne se puso de pie, su rostro pálido. Jared, no puedes. Fuiste a su casa, interrumpió Jared, volviéndose para mirar directamente a Corinne. La primera vez la amenazaste y le dijiste que se fuera de Chicago. La segunda vez trajiste dinero e intentaste comprarla. ¿Sabes lo que hizo? Rompió el dinero en pedazos justo frente a ti. Dio un paso hacia Corinne, sus ojos tan fríos que eran casi aterradores. ¿Creíste que no me enteraría? ¿Creíste que no descubriría lo que habías hecho? Corinne retrocedió. Sus labios se movían, pero no salían palabras. La confianza en sus dos ojos se había desvanecido, reemplazada por pánico e ira. Se giró para mirar a su padre como si buscara apoyo. Ashford miró a su hija por un largo momento, luego se volvió hacia Jared. Cuando habló, su voz era más fría que un invierno de Chicago. ¿Por una mujer estás dispuesto a destruir la alianza entre nuestras familias? Esa mujer no es cualquier mujer, respondió Jared. Y esto no es solo por ella, es por principios. No tendré un matrimonio basado en mentiras y amenazas. Ashford guardó silencio por un momento, sus ojos entrecerrados estudiando a Jared como si lo viera de nuevo. Luego habló, cada palabra cayendo como el golpe de un martillo. Acabas de empezar una guerra, Jared Kincaid. Sé que te arrepentirás de esta decisión. Jared se encontró con la mirada de Ashford sin el menor temor. Ya me he arrepentido suficiente por las decisiones equivocadas que tomé en el pasado, por las veces que elegí mal, por la gente que herí. Hizo una pausa por un segundo. No tengo la intención de tomar otra decisión equivocada. Ashford lo miró fijamente un rato más. Luego se dio la vuelta y salió sin decir otra palabra. Corinne se quedó de pie por un momento, con los ojos rojos de furia y humillación. Luego ella también se dio la vuelta, sus tacones golpeando el suelo de mármol con un ritmo agudo y furioso mientras salía de la habitación. Uno por uno los Ashford la siguieron. Las puertas de la sala de conferencias se cerraron y el espacio se sintió de repente vacío. Los hombres que quedaban del lado de Jared se sentaron en silencio. Ninguno de ellos se atrevía a hablar. Reed se acercó a Jared y bajó la voz. Sabes que tomarán represalias. Ashford no es el tipo de hombre que se traga la humillación y se queda callado. Lo sé. Nuestros socios pueden retirarse. Tienen miedo de Ashford, miedo de quedar atrapados en las consecuencias. Podríamos perder algunos tratos importantes. Entonces, déjalos ir. Jared se giró y miró por la ventana hacia la ciudad de Chicago que se movía inquieta debajo de la torre. Los que se van por miedo no valen la pena. Reed guardó silencio por un momento. Luego preguntó con voz más suave. ¿Por ella estás dispuesto a arriesgar todo lo que has construido? Jared no respondió de inmediato. Pensó en Maren, acostada en una cama de hospital, débil y delgada, pero aún orgullosa. Pensó en Miles, el hijo que acababa de descubrir, esperando en el penthouse con esos cálidos ojos marrones y esa pregunta silenciosa. ¿Te vas a quedar? Por ellos, dijo Jared finalmente, volviéndose para mirar a Reed. Por ambos. Por mi hijo. Y por la mujer que nunca debía haber dejado hace 6 años. Reed asintió y no dijo nada más. La guerra con la familia Ashford había comenzado, y Jared sabía que a partir de ahora todo se volvería más difícil. Un día después de la reunión, Jared fue al hospital del condado de Cook con la intención de arreglar todos los gastos de la cirugía de Maren. Se había puesto en contacto con el departamento de finanzas del hospital esa misma mañana, listo para firmar un cheque sin importar la cantidad. El dinero no era el problema. El tiempo era lo que corría en su contra. Pero cuando entró en el pasillo de cardiología, un médico ya lo estaba esperando.
Era el jefe del departamento, el hombre con el que Reed había arreglado que se reuniera en privado. Su rostro estaba tenso y sus ojos evitaban los de Jared de una manera que le hizo entender de inmediato que algo andaba mal. Señor Kincaid, comenzó el médico, su voz vacilante. Necesito hablar con usted en privado. Hay malas noticias. Jared se detuvo. Todos sus sentidos se agudizaron de inmediato. ¿Qué es? El médico lo llevó a una pequeña sala utilizada para consultas de pacientes y cerró la puerta antes de continuar. Esta mañana recibimos órdenes de la nueva junta directiva. La paciente Maren Holloway debe ser transferida en 24 horas. Jared se quedó quieto, sus ojos entrecerrándose. ¿La nueva junta directiva? El hospital fue adquirido anoche, explicó el médico, su voz pesada. El acuerdo se cerró muy rápidamente, casi de inmediato. Solo nos informaron esta mañana. Hizo una pausa y tragó saliva. El nuevo propietario es Ashford Healthcare. La sangre en las venas de Jared pareció convertirse en hielo. Ashford. Ashford. Ashford había dicho que Jared se arrepentiría de su decisión. No esperaba que la represalia llegara tan rápido o tan cruelmente. No habían apuntado primero a sus negocios. No habían ido tras sus activos. Habían ido directamente al punto más débil que tenía ahora. Maren. ¿A dónde la envían?, preguntó Jared, su voz más fría que el invierno de afuera. El médico vaciló, como si las propias palabras le dolieran. A un centro de cuidados paliativos en las afueras de la ciudad. La orden dice que su condición es insalvable y que continuar el tratamiento aquí es un desperdicio de recursos médicos. Ella tiene una oportunidad, dijo Jared, cada palabra tan clara y dura como un martillazo. Si recibe la cirugía adecuada, tiene la oportunidad de vivir. Usted lo sabe. Lo sé, dijo el médico con un doloroso asentimiento. Le dije eso a la nueva junta. Les expliqué que la cirugía es totalmente posible si la realiza el especialista adecuado, pero no quisieron escuchar. Soltó un largo suspiro. Dijeron que si no sigo las órdenes, todo el departamento de cardiología será cerrado. Cientos de otros pacientes, personas en medio de un tratamiento, personas esperando una cirugía, todos ellos se verán afectados. Jared no dijo nada. Entendió la táctica. Esto no era solo una venganza personal. Era un movimiento despiadado que obligaba a los médicos del hospital a elegir entre un paciente y cientos de otros, obligando a Jared a ver cómo echaban a Maren sin poder detenerlo dentro de la ley. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Jared. 24 horas. Si no es transferida antes del mediodía de mañana, cortarán toda la medicación y el equipo de soporte. El médico miró a Jared y en sus ojos había un leve rastro de esperanza. Lo siento, señor Kincaid. De verdad, si hubiera otra manera, la habría tomado. Jared no respondió. Salió de la habitación y caminó por el pasillo hasta llegar a la habitación del hospital de Maren. A través de la pequeña ventana de cristal de la puerta, vio que estaba dormida. Su cabello castaño yacía extendido sobre la almohada blanca, su rostro pálido pero tranquilo en el sueño. El monitor cardíaco todavía sonaba a un ritmo constante, como un recordatorio de que el frágil corazón dentro de su pecho todavía latía, todavía luchaba. Ella no lo sabía. No sabía que alguien intentaba echarla del único lugar que podría salvarle la vida. No sabía que la guerra entre dos familias estaba usando su vida como una pieza de juego. Jared sacó su teléfono y marcó a Reed. Respondió al primer timbre. Te escucho. Encuéntrame al mejor cirujano de corazón del mundo, dijo Jared, su voz despojada de todo excepto de una resolución absoluta. No me importa dónde esté. Suiza, Alemania, Japón, en cualquier lugar. Encuéntralo y tráelo a Chicago. Tomará tiempo, dijo Reed, y Ashford controla el condado de Cook. Ahora, no te lo permitirán fácilmente. Sé lo que están haciendo, interrumpió Jared. Por eso necesitamos un médico privado y una instalación privada. Encuentra otro hospital, en algún lugar al que Ashford no pueda llegar, y prepárate para trasladarla allí esta noche. ¿Qué hay de este hospital? Pondrán las cosas difíciles cuando intentemos transferirla. Nos encargaremos nosotros mismos, dijo Jared.
todavía mirando a Maren a través del cristal. No van a tocarla. Nadie va a tocarla. Terminó la llamada y se quedó allí un rato más, mirando a la mujer dormida en esa habitación de hospital. Ashford quería guerra. Bien, tendrían guerra, pero Jared Kincaid nunca había perdido una guerra que eligió pelear. Y esta vez no luchaba por poder o dinero, luchaba por la vida de la mujer que yacía en esa habitación y por el hijo que esperaba que su madre volviera a casa. Esa noche, cuando el hospital del condado de Cook se había sumido en el silencio y la mayoría del personal nocturno se movía en las últimas horas con la fatiga sorda que llega después de la medianoche, Reed comenzó a ejecutar el plan que Jared le había dado. Todo tenía que suceder rápida y silenciosamente sin que Ashford ni nadie más se enterara. Una ambulancia privada estaba estacionada en la entrada trasera del hospital, sin logotipo, sin luces intermitentes, pareciendo más una furgoneta ordinaria que un vehículo médico. En su interior había sido completamente equipada con equipo de soporte vital, una enfermera profesional y un médico que Reed había contratado a 10 veces la tarifa normal para garantizar un silencio absoluto. Reed supervisó personalmente el traslado de Maren fuera de su habitación de hospital. Ella todavía estaba dormida, o al menos él pensaba que lo estaba, mientras la colocaban con cuidado en la camilla y la llevaban por los pasillos vacíos. Todo transcurrió sin problemas hasta que el vehículo ya había comenzado a circular por la autopista hacia las afueras de Chicago. En algún lugar del camino, Maren se despertó. Abrió los ojos y miró a su alrededor confundida. El techo desconocido del vehículo, el bajo zumbido del motor y el suave temblor le dijeron de inmediato que se estaba moviendo. El instinto de supervivencia surgió en ella de inmediato. Intentó sentarse, pero las correas de seguridad y la debilidad de su cuerpo la detuvieron. ¿A dónde me llevan? Su voz era ronca y asustada, sus ojos se movían como los de un animal acorralado. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Reed se sentó en la silla junto a la camilla, tranquilo pero no frío. Se inclinó ligeramente hacia adelante para que Maren pudiera ver su rostro claramente en la tenue luz del vehículo. Señora Holloway, necesita mantener la calma. La estamos llevando a un lugar seguro. ¿Seguro? Maren lo miró, sus ojos marrones todavía llenos de pánico, aunque un rastro de sospecha había comenzado a mezclarse con él. ¿Quién les dio permiso para moverme? No estuve de acuerdo con esto. Llévenme de vuelta al hospital. El hospital del condado de Cook ya no es seguro para usted, dijo Reed sin rodeos, sin intentar suavizarlo. Alguien está intentando detener su tratamiento. Quieren transferirla a un hospicio donde nadie intentará salvarla. La quieren muerta. Maren se quedó en silencio. La información era demasiada y demasiado pesada para asimilarla en el estado en que acababa de despertar. Miró a Reed buscando en su rostro alguna señal de engaño, pero todo lo que vio fue seriedad. ¿Quién?, preguntó, su voz más pequeña ahora. ¿Quién me quiere muerta? Reed no respondió directamente a esa pregunta. Jared me envió. Está tratando de ayudarla. Está buscando al mejor médico para realizar la cirugía que necesita. Maren apartó la cara y miró por la ventana oscura donde la noche pasaba rápidamente. Jared, repitió. Y había una amargura en su voz que no pudo ocultar. No necesito su ayuda, ya lo dije. Reed guardó silencio por un momento, estudiando a la mujer delgada pero terca que tenía delante. Había trabajado para Jared durante años. Había visto a su jefe enfrentarse a los enemigos más peligrosos de Chicago sin la menor vacilación. Pero nunca había visto a Jared asustado como cuando surgía el nombre de Maren. Nunca lo había visto preocuparse por nadie como se preocupaba por esta mujer y el hijo que acababa de descubrir. Puede odiar a Jared, dijo Reed finalmente, su voz más suave que antes. Tiene todo el derecho después de lo que hizo. Después de los 6 años que estuvo ausente, tiene todo el derecho a odiarlo por el resto de su vida. Hizo una pausa y dejó que las palabras se asentaran. Pero no deje que el orgullo le quite la oportunidad de vivir. Maren no dijo nada, pero tampoco se volvió para mirarlo. ¿Y qué hay de Miles?, preguntó Reed,
y vio que sus hombros temblaban ligeramente en el momento en que escuchó el nombre de su hijo. El niño está en el penthouse. Está a salvo. Lo están cuidando, pero necesita a su madre. Caminó durante horas, pasó hambre durante días, solo tratando de encontrar una manera de salvarla. ¿Sabía eso? Maren cerró los ojos y Reed vio una lágrima deslizarse por su mejilla y desaparecer en la almohada. No por Jared, continuó Reed, su voz más suave ahora. Nadie le pide que lo perdone. Nadie le pide que lo acepte. Pero viva. Viva por Miles. El niño ha estado sin padre durante 6 años. No deje que también pierda a su madre. El silencio se prolongó. Solo se oía el sonido del motor y el pitido constante del monitor cardíaco. Luego Maren abrió los ojos y miró hacia el techo del vehículo, las lágrimas aún cayendo, pero su voz más tranquila ahora. Está bien. Susurró tan suavemente que fue casi como el paso del viento. Dejaré que me ayuden. Por Miles. Reed asintió y no dijo nada más. Sabía que eso era todo lo que Maren podía dar en ese momento. No perdón, no aceptación, solo un consentimiento reacio por el bien de su hijo. Pero era suficiente. Era un comienzo. La protegeremos, dijo Reed. A usted y al niño. Lo prometo. El vehículo siguió avanzando en la noche hacia el hospital privado en las afueras, aquel que estaba fuera del alcance de Ashford. Maren yacía quieta, sus ojos cerrándose de nuevo, pero no estaba dormida. Pensaba en Miles, pensaba en su hijo, el niño que había luchado solo para salvar a su madre. Ella había luchado sola durante 6 años. Quizás era hora de dejar que alguien luchara a su lado. La tarde siguiente, el penthouse en el piso 60 de la Torre Kincaid estaba extrañamente silencioso. Miles estaba sentado en el sofá de la sala, con Sargento en su regazo, sus ojos marrones fijos en la ventana donde los primeros copos de nieve habían comenzado a caer sobre la ciudad. Jared se había ido temprano esa mañana. Algo sobre una reunión de emergencia que el niño no entendía muy bien. Reed se había quedado para vigilarlo, pero durante las últimas horas había estado atendiendo una llamada telefónica tras otra, su rostro cada vez más tenso con cada una. Miles no intentaba escuchar a escondidas. Solo había estado sentado allí en silencio cuando Reed salió al balcón para responder otra llamada y la puerta de cristal no se cerró del todo. La voz de Reed se escuchó adentro, clara como el día en la quietud. Su condición está empeorando más rápido de lo esperado. El médico dijo que si no se somete a cirugía en las próximas 24 horas, no están seguros de que sobreviva. Miles se quedó quieto. Todo su pequeño cuerpo pareció congelarse. Mamá. Estaban hablando de mamá. Mamá se estaba debilitando mucho. Mamá podría no sobrevivir. Sintió que algo se apretaba alrededor de su pecho, un terror familiar que había estado tratando de contener durante días. Tenía que hacer algo. Tenía que encontrar a Jared. Jared había prometido que se quedaría. Había prometido que ayudaría a mamá. Necesitaba saber que mamá se estaba debilitando. Sin pensarlo más, Miles agarró la pequeña mochila que alguien le había comprado, metió a Sargento dentro y luego salió sigilosamente por la puerta mientras Reed todavía estaba en el balcón hablando por teléfono. El ascensor privado de Jared requería un código, pero el regular no. Miles recordó cómo Reed lo había usado el día anterior cuando lo había llevado abajo a buscar algo. El niño presionó el botón, las puertas de metal se abrieron, y entró y presionó el botón del vestíbulo. Abajo, en el vestíbulo, el personal de seguridad no se dio cuenta del pequeño niño que salía del ascensor. Estaban ocupados hablando, ocupados viendo los monitores de seguridad, ocupados con 100 otras cosas. Nadie imaginó que un niño de 6 años se alejaría solo en la nieve. Miles empujó la puerta giratoria y salió. El frío aire de Chicago le golpeó la cara de inmediato. Los pequeños copos de nieve se engancharon en su cabello oscuro y se adhirieron a su abrigo. No sabía exactamente dónde estaba Jared, pero recordaba que Reed una vez mencionó una reunión en el edificio al este. Recordaba que su madre le había dicho que el lago estaba al este y podía ver el brillo distante del agua entre los rascacielos. Miles comenzó a caminar, sus pequeñas botas crujiendo sobre el hielo delgado,
abriéndose paso entre el flujo de gente en la acera. No podía saber que ya lo estaban observando. Los hombres de Ashford habían recibido órdenes de vigilar la Torre Kincaid desde que se canceló el compromiso. No se les permitía hacerle nada a Jared, pero cuando vieron a un niño salir solo del edificio, un niño que reconocieron por los informes, se les abrió una oportunidad inesperada. Dos hombres con abrigos negros comenzaron a seguir a Miles, manteniéndose lo suficientemente atrás para no llamar la atención. Miles sintió que algo andaba mal después de unos 5 minutos de caminata. Era instinto, lo que su madre le había enseñado cuando aún era muy pequeño. Si alguna vez sientes que alguien te sigue, camina más rápido. Si siguen siguiéndote, corre. Busca a un adulto para que te ayude. Miró por encima del hombro, tratando de que pareciera que solo miraba la ciudad a su alrededor. Y los vio, dos hombres observándolo directamente. Miles se volvió, su corazón comenzando a latir más fuerte. Empezó a caminar más rápido. Ellos también aceleraron el paso. Entonces echó a correr. Un callejón estrecho apareció a su izquierda y Miles se metió en él sin dudarlo. Sus pequeñas piernas corrieron tan rápido como pudieron, pasando junto a contenedores de basura, paredes manchadas de graffiti y puertas traseras cerradas. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que seguir corriendo. Un viejo distrito industrial se abrió ante él, almacenes abandonados, pilas de contenedores de envío oxidados, los restos de un lugar olvidado por todos. Miles se deslizó en el espacio entre dos enormes contenedores y se apretó en el rincón más oscuro que pudo encontrar, tratando de hacer su pequeño cuerpo aún más pequeño. Su corazón latía tan fuerte dentro de su pecho que temía que pudieran oírlo. La nieve caía y se adhería a su cabello y hombros, helada, pero no se atrevió a temblar. Miles agarró la mochila con sargento dentro y cerró los ojos con fuerza. Se oyeron pasos acercándose. ¿A dónde se fue el niño? Tiene que estar por aquí. No pudo haber ido lejos. Los pasos se detuvieron justo cerca de donde Miles estaba escondido. El niño contuvo la respiración. Mientras tanto, de vuelta en el penthouse, Reed descubrió que Miles se había ido. Gritó el nombre del niño por todas partes. Buscó en cada habitación, en cada rincón, pero no había rastro de él. La mochila también había desaparecido, y Sargento también se había ido. Reed sacó su teléfono y marcó a Jared con una mano que temblaba ligeramente. Nunca había perdido a alguien a quien le habían ordenado proteger. ¿Reed? La voz de Jared llegó desde el otro lado de la línea. Jared, tenemos un problema, dijo Reed rápidamente. Miles no está en el penthouse. Se escapó. No sé cuándo. Podría haber sido hace media hora o más. Silencio. El silencio se prolongó tanto que Reed pensó que la llamada se había cortado. Luego la voz de Jared regresó, más fría que el invierno fuera de las ventanas, y tensa como un alambre a punto de romperse. Encuéntralo. Ahora mismo. Pon a todos en movimiento. Voy de regreso. La llamada terminó. Reed salió disparado del penthouse, llamando al equipo de seguridad mientras corría hacia las escaleras. Allá afuera, en el distrito industrial abandonado, Miles todavía estaba presionado detrás del contenedor, escuchando cómo los pasos se acercaban, un paso a la vez. El viejo yacía envuelto en la oscuridad de una tarde de invierno, mientras la nieve caía en silencio y se posaba sobre el suelo helado. Miles se apretó contra el contenedor, tratando de no hacer ruido, pero los pasos seguían acercándose, y el niño sabía que no podía esconderse para siempre. Lo encontré, dijo la voz de un hombre, y las sombras de dos hombres aparecieron frente a Miles, bloqueando la única salida. Miles retrocedió hasta que su espalda se encontró con la pared metálica y helada del contenedor. Agarró la mochila con sargento dentro. Sus ojos marrones se fijaron en los dos hombres sin bajar la mirada. «Ven con nosotros», dijo uno de ellos, su voz vacía de sentimiento. «Quédate quieto y haz lo que te digan, y nadie saldrá herido». Miles no dijo nada, no lloró, no suplicó, solo se quedó allí, mirándolos con una calma extraña en un niño de 6 años, pero tampoco se movió hacia ellos. Uno de los hombres se acercó, como si fuera a alcanzarlo. «Detente».
La voz vino de detrás de ellos, fría y afilada como una cuchilla cortando el aire helado. Los dos hombres se dieron la vuelta. Reed estaba allí, al final del estrecho pasillo entre los contenedores, con dos de los hombres de Kincaid justo detrás de él. La mirada de Reed recorrió a Miles, confirmando en un instante que el niño todavía estaba a salvo. Luego volvió a los hombres de Ashford con una frialdad inconfundible. «Aléjense de aquí», dijo Reed, cada palabra clara. «Ahora mismo». El hombre que estaba más cerca de Miles soltó una risa burlona. «¿Y si no lo hacemos?» Reed no respondió con palabras. Simplemente dio un paso adelante y los hombres de Kincaid se movieron con él, formando una línea en la salida. La mirada de Reed no vaciló. Había algo en ella, algo peligroso, el tipo de cosa que hombres como los de Ashford sabían que era mejor no probar. «Tienen dos opciones», dijo Reed, su voz nivelada, casi como si estuviera discutiendo el clima. «Irse ahora e informar a su jefe que el trabajo falló, o quedarse aquí y explicarle por qué no pudieron regresar». El silencio se extendió entre ellos. Los hombres de Ashford se miraron, calculando rápidamente. Sus órdenes habían sido observar y esperar una oportunidad, no forzar una confrontación directa. 3 contra 2, en territorio de Kincaid, no era una apuesta inteligente. «Esto no ha terminado», dijo uno de ellos, su voz cargada de amenaza. «Quizás no», respondió Reed, sin el menor atisbo de duda. «Pero hoy se van». Retrocedieron, sus ojos aún fijos en Reed y sus hombres, luego se dieron la vuelta y desaparecieron en la nieve que caía, desvaneciéndose detrás de los almacenes abandonados. Reed no apartó la vista hasta que se fueron por completo. Luego se volvió y se movió rápidamente hacia Miles. Se arrodilló frente al niño, sus ojos escaneándolo de pies a cabeza. «¿Estás bien?» Miles temblaba de frío, sus labios ligeramente morados, pero asintió. «Estoy bien». Reed se quitó el abrigo y lo envolvió alrededor de los pequeños hombros del niño, tratando de calentar el cuerpo que se había quedado casi entumecido por el frío. «No vuelvas a hacer esto, ¿entiendes? No vuelvas a irte solo así». «Lo siento», dijo Miles, su voz pequeña y temblorosa, quizás por el frío, quizás por el miedo que había estado reprimiendo todo este tiempo. «Te oí por teléfono. Pensé que mi mamá estaba muy enferma. Quería encontrar a Jared. Quería decírselo». Su voz se quebró, y por primera vez, desde que todo esto había comenzado, las lágrimas brotaron. «Tengo miedo de que mi mamá no esté bien. Tengo miedo de que mi mamá se vaya». Reed tomó al niño en sus brazos, una mano grande moviéndose suavemente arriba y abajo por la espalda de Miles. «Tu mamá va a estar bien. Jared está haciendo todo lo posible para ayudarla. No dejará que le pase nada a tu mamá, lo prometo». Se oyeron pasos corriendo, rápidos y duros, y Jared apareció en la entrada del pasillo. Respiraba con dificultad, sus ojos recorriendo toda el área hasta que se posaron en Miles en los brazos de Reed. Se detuvo por un segundo, solo uno, y en ese momento, cada capa de dureza que había pasado su vida usando pareció desmoronarse por completo. En el rostro del hombre más poderoso de Chicago había puro miedo, el miedo de un padre que casi había perdido a su hijo. Luego avanzó, cada paso rápido, pero no imprudente, y se arrodilló al nivel de Miles. Reed soltó al niño y retrocedió. «No», comenzó Jared, pero su voz se quebró. Respiró hondo, tratando de calmarse. «No vuelvas a desaparecer así. No vuelvas a asustarme tanto». Miles lo miró, sus ojos marrones todavía húmedos por las lágrimas. «¿Estabas preocupado por mí? ¿Tenías miedo de que me pasara algo?» Jared no respondió. No necesitaba hacerlo. En cambio, tomó a Miles en sus brazos y lo abrazó con fuerza, como si el niño pudiera desaparecer si lo soltaba. Miles se acurrucó en su pecho, sus pequeños brazos rodeando el cuello de Jared, y por primera vez se sintió verdaderamente a salvo como se sentía en los brazos de su madre. Jared abrazó a su hijo, el niño del que solo había sabido durante 6 días y que ya se había convertido en la parte más importante de su vida. Cerró los ojos, sintiendo el pequeño ritmo de la respiración de Miles contra su hombro, y entendió algo con absoluta claridad. Estaba dispuesto a renunciar a todo, no por culpa, no por obligación, sino por el niño en sus brazos,
por un amor que nunca supo que era capaz de sentir. Esa noche, después de llevar a Miles a salvo al penthouse y asegurarse de que el niño había comido bien y se había ido a dormir, Jared se paró junto a la ventana, mirando Chicago ahogada bajo un velo de nieve blanca. Su teléfono sonó y la pantalla mostró el número del hospital suburbano donde Maren estaba siendo tratada. Respondió, y cada palabra del otro lado lo golpeó como el golpe de un martillo. Señor Kincaid, su condición está empeorando más rápido de lo que esperábamos. Su corazón está fallando hora tras hora. Si no se somete a cirugía en las próximas 24 a 48 horas, el médico no necesitó terminar la frase. Jared entendió. 24 horas, quizás menos. Eso era todo el tiempo que les quedaba. Terminó la llamada, se quedó quieto por un momento y luego convocó a Reed de inmediato. 15 minutos después, los dos estaban sentados en la oficina privada de Jared, un mapa del mundo brillando en la gran pantalla. Documentos sobre los mejores especialistas cardíacos esparcidos por todo el escritorio. El doctor Morrison en Suiza ha aceptado, dijo Reed, señalando el archivo de un hombre de cabello plateado con una larga lista de títulos y logros. Es uno de los mejores especialistas del corazón del mundo. Ha realizado cientos de cirugías cardíacas complejas con la tasa de éxito más alta en el campo. Está dispuesto a volar a Chicago de inmediato. Bien, dijo Jared, tráelo aquí. Reed guardó silencio por un momento, y Jared supo de inmediato que algo andaba mal. Hay un problema, dijo Reed finalmente. Ashford se adelantó. Compraron todos los asientos en todos los vuelos comerciales desde Suiza a los Estados Unidos en las próximas 24 horas. No queda ni un solo asiento, y los transportistas privados que solemos usar dicen que sus aviones están en mantenimiento o ya reservados. La mandíbula de Jared se tensó. Ashford estaba jugando un juego vicioso, usando la vida de Maren como una pieza en el tablero para castigarlo por terminar el compromiso. «Usa mi jet», dijo Jared. «Podrían causar problemas con el acceso al espacio aéreo y las autorizaciones de vuelo», advirtió Reed. «Ashford tiene vínculos con algunos funcionarios de aviación. Podrían encontrar una manera de retrasarnos o negarnos el permiso para volar». «Entonces iremos por Canadá», respondió Jared sin un segundo de vacilación. «De Chicago a Toronto, de Toronto a través del Atlántico a Suiza. Es una ruta más larga, pero no requiere cruzar el espacio aéreo que Ashford puede influir». Reed lo miró. La preocupación pesaba en sus ojos. «¿Vas a volar tú mismo?» «Sí, tengo que hacerlo. Sabes lo arriesgado que es, ¿verdad? 12 horas seguidas en el aire, a través de múltiples zonas horarias, en condiciones invernales. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que dormiste?» Jared no respondió a esa pregunta. Tomó su abrigo y se dirigió a la puerta. «Vigila a Miles y a Maren», dijo sin volverse. «Máxima seguridad. Nadie de Ashford se les acerca. Volveré con el doctor Morrison», y luego se fue. Las siguientes 12 horas fueron las 12 horas más largas de la vida de Jared Kincaid. Voló su jet privado a través del cielo oscuro, de Chicago a Toronto. De Toronto a través del Atlántico a Zúrich. No había copiloto porque en ese momento no confiaba en nadie más que en sí mismo. No había tiempo para dormir, no había tiempo para descansar, no había tiempo para nada más que mantener el avión en curso y moverse lo suficientemente rápido. El cielo negro se convirtió lentamente en el gris del amanecer cuando aterrizó en Suiza. El doctor Morrison ya esperaba en el aeropuerto, un pequeño maletín en la mano, su ropa quirúrgica doblada cuidadosamente dentro. Era un hombre de unos 60 años, su cabello blanco como el invierno, pero sus ojos aún eran agudos y sus manos aún firmes. «¿Señor Kincaid?», preguntó mientras Jared bajaba del avión. «Vamos», dijo Jared, y nada más. «No tenemos tiempo». Volaron de regreso a través del Atlántico, a través de Canadá y hacia Chicago. Jared no durmió, no descansó, solo bebió café negro y mantuvo el jet stable en el aire. El doctor Morrison se sentó detrás de él, estudiando el expediente médico de Maren, que Reed había enviado por adelantado. 4 de la mañana en el hospital suburbano a las afueras de Chicago. Jared estaba en el pasillo,
con los ojos inyectados en sangre por pasar 36 horas seguidas sin dormir, una barba incipiente sombreando su rostro porque no se había afeitado, su ropa arrugada por pasar demasiado tiempo en la cabina, pero aún estaba allí, con la espalda recta, esperando. El doctor Morrison entró en el hospital con su maletín en la mano, recibido por las enfermeras y los médicos locales que ya lo esperaban. Se detuvo frente a Jared por un momento. «Haré todo lo que pueda», dijo, su voz tranquila pero resuelta. «He leído el expediente. Es un caso difícil, pero no imposible». Jared lo miró y por primera vez en su vida, el hombre más poderoso de Chicago dijo dos palabras que nunca le había dicho a nadie. «Por favor». El doctor Morrison asintió. Luego se giró y entró en el área de preparación quirúrgica. Las puertas se cerraron detrás de él. Jared se quedó allí por un momento. Luego se sentó lentamente en una de las sillas de espera en el pasillo. Su cuerpo estaba tan agotado que cada movimiento se sentía pesado, pero no podía dormir. No podía cerrar los ojos mientras Maren estaba en el quirófano. Pequeños pasos resonaron en el pasillo vacío. Jared levantó la vista y vio a Miles corriendo hacia él, con Reed siguiéndolo, con la expresión de disculpa de un hombre que decía en silencio que el niño había insistido en venir. Miles se detuvo frente a Jared y lo miró con preocupados ojos marrones. Luego, sin decir una palabra, el niño se subió a la silla junto a él, tomó la mano de Jared con la suya pequeña y la sostuvo con fuerza. No preguntó nada, no habló. Simplemente se sentó allí, sosteniendo la mano de Jared, como si eso solo pudiera ser suficiente para llevarlos a ambos a través de la espera más larga de sus vidas. Y en ese momento, Jared se dio cuenta de que realmente era suficiente. 8 horas. La cirugía duró 8 horas completas, y cada segundo pasó tan lentamente. Parecía como si el tiempo mismo hubiera decidido atormentar a las personas que esperaban afuera. Jared se sentó en una silla de plástico duro en el pasillo del hospital, con la espalda contra la pared, sus ojos fijos en las puertas cerradas del quirófano al final del pasillo. Miles se sentó a su lado. Al principio, el niño intentó mantenerse despierto y esperar, pero después de varias horas, el agotamiento de los últimos días finalmente venció su voluntad. Su cabeza se inclinó lentamente hacia un lado. Luego se apoyó en el hombro de Jared. Su respiración se volvió suave, e incluso dormido, Jared no se movió, temiendo despertarlo. Simplemente se sentó allí, sintiendo el ligero peso de Miles contra su hombro, y dándose cuenta de que esta era la primera vez en su vida que había hecho algo tan simple, dejar que su hijo se apoyara en él mientras dormía. Reed montaba guardia al final del pasillo, sus ojos vigilando constantemente a todos los que pasaban. Después de lo que había sucedido en el distrito industrial, no se atrevía a relajarse ni por un segundo. Ashford ya había demostrado que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para presionar a Jared, y Reed no tenía intención de darles una segunda oportunidad. El reloj de la pared marcaba el tiempo de manera constante, un sonido pequeño, pero que resonaba en el pasillo casi vacío. Cada segundo se sentía como una gota de agua, lenta, constante e interminable. Pasó la primera hora, luego la segunda, la tercera. Jared no durmió, no podía dormir, aunque su cuerpo estaba agotado después de más de 40 horas sin descanso. Cada vez que la puerta del quirófano daba la más mínima señal de movimiento, su corazón latía más rápido, pero solo era una enfermera entrando o saliendo, o alguien que pasaba y volvía a esperar. A la sexta hora Miles se movió y se despertó. Se frotó los ojos, miró a su alrededor aturdido, y luego recordó dónde estaba. Sus ojos marrones se dirigieron inmediatamente hacia la puerta del quirófano, que todavía estaba cerrada herméticamente. «¿Cómo está mi mamá?», preguntó, su voz áspera por el sueño. «El doctor todavía está operando», respondió Jared, tratando de mantener la calma aunque la ansiedad lo retorcía por dentro. «Todavía no hay noticias». Miles asintió, aceptando la respuesta sin pedir más. Se enderezó, pero no se apartó de Jared. Se quedó cerca de él, como si esa cercanía misma le diera fuerza. El silencio se prolongó por un rato. Luego Miles preguntó,
Su voz pequeña pero clara. ¿Tienes miedo? Jared miró al niño. Este era el momento en que debería haber mentido. Debería haber dicho que todo estaría bien, que no había nada de qué preocuparse, que los adultos siempre tenían las cosas bajo control. Eso es lo que los adultos suelen decirles a los niños, ¿no? Mentiras endulzadas para proteger su inocencia. Pero Jared miró los ojos marrones de Miles, ojos que ya habían visto demasiado, entendido demasiado para un niño de 6 años, y no pudo mentir. Sí, admitió, su voz más baja de lo habitual. Tengo miedo. Miles no pareció sorprendido. Solo asintió, como si la respuesta tuviera perfecto sentido. Yo también, dijo. Tengo miedo de que mi mamá no se despierte. Tengo miedo de que mi mamá se vaya como lo hizo mi abuela. El silencio cayó entre ellos, pesado y doloroso. Jared no sabía si Maren había tenido una madre, no sabía cuándo había muerto, no sabía lo que Miles había presenciado. Todavía había demasiadas cosas que no sabía sobre sus vidas en esos 6 años perdidos. Entonces Miles hizo algo que tomó a Jared completamente por sorpresa. Extendió la mano y tomó la de Jared, sus pequeños dedos envolviendo firmemente los más grandes y ásperos de Jared. Pero estás aquí, dijo Miles mirándolo, así que tengo menos miedo. Algo se apretó dentro del pecho de Jared con tanta fuerza que casi no podía respirar. Este niño, su hijo, el niño que había abandonado antes de que naciera, le estaba diciendo que su presencia lo hacía sentir menos asustado, incluso después de que Jared hubiera estado ausente durante 6 años, incluso aunque él fuera la razón por la que Maren había tenido que luchar sola. El niño todavía confiaba en él, todavía lo necesitaba. Jared cerró su mano alrededor de la de Miles suave pero firmemente. Yo también, dijo, su voz más áspera ahora, porque estás aquí, yo también tengo menos miedo. Miles sonrió, una sonrisa pequeña y frágil, pero la primera real desde que todo esto había comenzado. Se sentaron allí, de la mano, esperando. Pasó la 7ª hora, luego comenzó la 8ª, y por fin las puertas del quirófano se abrieron. El doctor Morrison salió, todavía con su bata quirúrgica verde, su mascarilla bajada bajo la barbilla. Su rostro estaba cansado después de 8 horas en cirugía, pero sus ojos brillaban. Jared se levantó de inmediato. Miles se levantó a su lado, su pequeña mano todavía agarrando la de Jared. Los dos miraron al médico sin atreverse a respirar, sin atreverse a tener esperanza, sin atreverse a hacer nada que pudiera romper el momento. El doctor Morrison los miró y sonrió. La cirugía fue un éxito, dijo, su voz cansada pero llena de alivio. Su corazón ha sido reparado. Necesitará tiempo para recuperarse, quizás unas semanas, quizás unos meses, pero va a vivir. Va a estar bien. Miles rompió a llorar, no un llanto fuerte, no sollozos, solo lágrimas silenciosas que se derramaban y corrían por sus pequeñas mejillas, cayendo al suelo del hospital. Había estado tratando de ser valiente durante demasiado tiempo, tratando de no llorar durante demasiado tiempo, y ahora que sabía que su madre iba a vivir, todo lo que había estado conteniendo finalmente se rompió. Jared se arrodilló, tomó a Miles en sus brazos y lo abrazó con fuerza. Tu mamá está bien ahora, le susurró al oído. Tu mamá va a estar bien, todo va a estar bien. Miles se aferró a él y lloró contra su hombro, y Jared, un hombre que no había llorado desde que él mismo era un niño, sintió un ardor agudo detrás de sus ojos. No sabía si eran lágrimas o no. Solo sabía que en ese frío pasillo de hospital, con su hijo en brazos y la noticia de que Maren viviría, sintió como si hubiera sido perdonado. Solo un poco. Solo el comienzo. Al día siguiente, la luz del sol de la mañana se coló a través de la delgada cortina de la sala de recuperación, dejando una pálida capa de oro sobre el espacio tranquilo. El monitor cardíaco mantenía su ritmo constante, el suave pitido como una canción de vida, de esperanza, de un corazón que había sido sanado y volvía a latir. Maren abrió los ojos. Parpadeó varias veces, tratando de ajustar su visión a la tenue luz de la habitación. Todo se sentía borroso, distante,
como si acabara de regresar de un sueño muy largo y profundo. Luego, lentamente, el mundo a su alrededor se enfocó. Lo primero que vio fue a Miles. Su hijo estaba sentado en la silla de plástico junto a la cama del hospital, su cabeza descansando cerca de su mano, profundamente dormido con Sargento fuertemente agarrado en sus brazos. Su cabello negro había caído sobre su frente, y su pequeño rostro finalmente estaba en paz en el sueño después de tantos días de tensión y miedo. Las lágrimas brotaron en los ojos de Maren al verlo. Su hijo todavía estaba aquí. Ella todavía estaba aquí. Todavía estaba viva. Luego miró hacia la ventana, y su corazón pareció detenerse por un latido. Jared estaba allí, apoyado en el alféizar, mirando hacia afuera. Todavía llevaba la ropa arrugada del día anterior. Su barba había comenzado a crecer, y a la luz de la mañana podía ver las profundas sombras bajo sus ojos. Parecía agotado, como un hombre que no había dormido en días. Pero todavía estaba aquí. Todavía estás aquí, dijo ella, su voz ronca y débil al despertar después de la larga cirugía. Jared se giró de inmediato al oír su voz. Sus ojos grises se posaron en su rostro, y por un breve momento, Maren vio algo en ellos que no pudo nombrar. Alivio, dolor, o quizás simplemente agotamiento. Dije que me quedaría, respondió, su voz baja y áspera. Maren lo miró, y todas las emociones que había reprimido durante 6 años surgieron de repente como agua rompiendo una presa. Ira, dolor, anhelo, resentimiento. Hace 6 años, también dijiste eso, dijo. El silencio cayó entre ellos, pesado y doloroso. Jared no se defendió, no explicó. Solo se acercó, se sentó en la silla vacía junto a la cama y la enfrentó. Lo sé, dijo, su voz baja y llena de arrepentimiento, y estaba equivocado. Te fuiste, dijo Maren, su voz temblando ligeramente, aunque intentaba mantenerla firme. Prometiste que volverías, y nunca volviste. ¿Sabes cuánto me dolió eso? Jared bajó la mirada, incapaz de enfrentar su mirada. Porque fui un cobarde, dijo. Porque tuve miedo, porque elegí el poder, elegí la familia, elegí el camino que mi padre me trazó en lugar de elegirte a ti. Hizo una pausa y tragó con dificultad. Ninguna disculpa es suficiente para eso. Lo sé. Maren no dijo nada, solo lo miró. El hombre sentado frente a ella ahora no era el poderoso Jared Kincaid que había visto en los periódicos, en las historias sobre el hombre que gobernaba Chicago. Este era el Jared que una vez había conocido, una vez había amado, agotado y roto, sin ocultar nada. Jared levantó los ojos y miró a Miles durmiendo junto a la cama. No te pido que me perdones, dijo. No lo merezco. Después de todo lo que he hecho, después de todo lo que tuviste que soportar sola, no tengo derecho a pedir tu perdón. Se volvió hacia Maren, y en esos ojos grises había una sinceridad más profunda que cualquier cosa que hubiera visto en él antes. Pero Miles merece una vida mejor, merece un padre, incluso si ese padre llegó 6 años demasiado tarde. ¿Qué quieres?, preguntó Maren, su voz más tranquila ahora, aunque todavía llena de cautela. Una oportunidad, respondió Jared, de quedarme, de hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, de cuidar de ti y de Miles, de protegerlos a ambos, de estar ahí para los momentos que me perdí en los últimos 6 años. La miró directamente a los ojos. No pido amor, no lo merezco, solo pido estar aquí. Maren lo miró, al hombre que una vez había amado con todo su corazón, el hombre que la había herido tan profundamente que había pensado que nunca se recuperaría. Había jurado que nunca lo dejaría volver a su vida. Había jurado que nunca confiaría en él, nunca lo necesitaría, nunca lo perdonaría. Pero luego miró a Miles, su hijo, durmiendo pacíficamente en la silla junto a su cama, por primera vez en días, sin miedo ni preocupación en su rostro. Miles merecía un padre. Miles merecía una familia completa. Si te vas de nuevo, comenzó ella, su voz endureciéndose. No lo haré, interrumpió Jared, sin un ápice de vacilación. ¿Cómo puedo creerte? Jared sostuvo su mirada, y en sus ojos grises no había evasión, ni excusa, solo una promesa.
No tienes que creerme, dijo. Solo tienes que ver lo que hago. No palabras, no promesas, solo acción. Y si un día no cumplo lo que digo, tienes todo el derecho de echarme para siempre. Miles se movió en la silla, luego se despertó, se frotó los ojos, bostezó y de repente se dio cuenta de que su madre estaba despierta. Sus cálidos ojos marrones se abrieron de par en par y luego se llenaron de una alegría demasiado profunda para las palabras. ¡Mamá! Se subió a la cama, se arrastró hacia Maren y la abrazó con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. Mamá, ¿estás bien? ¿Estás despierta? Maren abrazó a su hijo, una mano débil acariciando suavemente su cabello negro, y las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Estoy aquí, susurró. Estoy aquí, cariño. Miles lloró en los brazos de su madre. Lágrimas de alivio, de felicidad, las lágrimas de un niño que finalmente podía dejar ir todo el miedo y la preocupación que había estado cargando. Por encima del hombro de Miles, Maren miró a Jared. Él todavía estaba sentado allí, observándolos a los dos, y en sus dos ojos había una suavidad que nunca antes había visto. No sabía si podría perdonarlo. No sabía si podría volver a amarlo. Pero lo miró y asintió levemente. No era perdón, todavía no, pero era una puerta dejada entreabierta. Una oportunidad, para él, para ella y para Miles. En esa pequeña habitación de hospital, por primera vez en 6 años, estaban juntos. Como una familia. 3 semanas después de la cirugía, en una tarde de finales de invierno, cuando los últimos parches de nieve aún persistían en el suelo, pero la luz del sol había comenzado a tener un poco de calor de nuevo, un coche negro se detuvo frente a una casa de 2 pisos en los suburbios de Chicago. No era un barrio extravagante para los ricos. No había mansiones extensas con puertas de hierro y guardias vigilando. Era simplemente un barrio ordinario con casas ordinarias, con familias ordinarias viviendo sus vidas ordinarias. El patio delantero era pequeño pero cuidadosamente cuidado. El césped todavía verde incluso al final del invierno. Una valla blanca se erguía ordenada y pacífica a su alrededor. Un gran roble se alzaba en una esquina del patio, sus ramas desnudas por ahora, pero prometiendo un verde fresco cuando llegara la primavera. Miles estaba sentado en el asiento trasero, con la cara pegada a la ventana, sus ojos marrones muy abiertos, mientras miraba la casa frente a él con asombro y curiosidad. ¿Dónde es esto?, preguntó. Hogar, respondió Jared desde el asiento del conductor, su tono tan tranquilo como si estuviera hablando del clima. ¿Tu hogar?, preguntó Miles sin apartar los ojos de la casa. Nuestro hogar, dijo Jared. Luego miró por el espejo retrovisor, su mirada posándose en Maren, que estaba sentada junto a Miles en el asiento trasero. Si tu madre está de acuerdo. Maren todavía estaba débil por la cirugía. Su piel aún tenía un rastro de palidez, y su cuerpo todavía necesitaba tiempo para recuperarse por completo. Pero estaba mucho más fuerte que 3 semanas antes. Había vida en sus ojos de nuevo, y su respiración ya no requería el esfuerzo de antes. Miró la casa a través de la ventana, observando cada pequeño detalle. Las tejas rojas del techo, las ventanas con cortinas blancas, los macizos de flores ya plantados a lo largo del camino, esperando solo la primavera para florecer. Ordinario. Todo en ella era ordinario. No el penthouse en el piso 60 con sus candelabros de cristal y suelos de mármol. No la Torre Kincaid con sus guardaespaldas y personal. No el mundo de poder y sombras al que pertenecía Jared. ¿Vas a dejar todo eso atrás?, preguntó Maren, su voz todavía con un toque de duda, aunque mucho más suave que cuando se vieron por primera vez en el hospital. Jared no se dio la vuelta, siguió mirando hacia adelante. No completamente, respondió honestamente. No puedo dejarlo todo, y no te mentiré sobre eso. El imperio que construí todavía me necesita, y hay cosas que todavía tengo que hacer. Hizo una pausa y respiró hondo, pero habrá límites, límites claros entre ese mundo y esta vida. Miró la casa frente a ellos, y esos límites comienzan en esta puerta. Cuando la cruzo, no soy Jared Kincaid de la Torre Kincaid. Solo soy Jared, el padre de Miles,
y el hombre que quiere quedarse a tu lado. Antes de que Maren pudiera responder, Miles ya había abierto la puerta del coche y había salido corriendo. Se paró frente a la casa, inclinando la cabeza hacia atrás para mirar la casa de 2 pisos con ojos brillantes, como si estuviera mirando un castillo de un cuento de hadas. ¿Tendré mi propia habitación?, gritó, volviéndose hacia Jared, que salía del coche. Jared se acercó al niño y se paró junto a su hijo. «Segundo piso, ventana que da al patio trasero», dijo. «Hay un escritorio, una cama nueva y un estante lo suficientemente grande para que Sargento tenga su propio lugar». Miles sonrió, no la sonrisa pequeña y frágil de antes, una sonrisa real, brillante y radiante, que iluminaba todo su pequeño rostro. La sonrisa de un niño de 6 años al que finalmente se le permitía tener 6 años, en lugar de cargar con los miedos y las preocupaciones de los adultos sobre sus hombros. Jared se volvió hacia el coche, abrió la puerta trasera y le tendió la mano a Maren. «¿Estás lista?». Maren miró su mano, la mano que había firmado contratos por valor de millones, la mano que una vez había tenido poder, la mano que una vez la había dejado ir. Luego miró la casa, ordinaria, pacífica, un lugar al que llamar hogar. Luego miró a Miles de pie junto a la puerta, sonriendo mientras esperaba. Su hijo era feliz. Por primera vez en mucho tiempo, su hijo era verdaderamente feliz. Maren puso su mano en la de Jared y dejó que la ayudara a salir del coche. Los tres se pararon frente a la puerta de la nueva casa. Miles en el medio, su mano izquierda sosteniendo la de su madre, su mano derecha sosteniendo la de Jared, como un hilo que unía a los dos adultos a través del niño que ambos amaban. Jared sacó la llave y abrió la puerta. Una luz cálida se derramó desde el interior, dándoles la bienvenida. Jared Kincaid una vez creyó que el poder lo era todo. Había construido un imperio desde la nada con sus propias manos, controlado la mitad de Chicago, hecho que las personas más poderosas de la ciudad inclinaran la cabeza. Una vez pensó que eso era el éxito. Esa era la cima. Eso era todo lo que un hombre podía necesitar. Pero de pie aquí ahora, frente a una pequeña casa ordinaria en los suburbios, con el hijo que no había conocido durante 6 años, y la mujer que una vez había abandonado, Jared entendió algo que nadie le había enseñado, algo que ningún libro había escrito, algo que ninguna lección había transmitido. A veces, la mayor fuerza no está en controlar el mundo. Está en elegir quedarse con las personas que amas. Y esta vez, Jared Kincaid eligió quedarse. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si esta historia te llegó al corazón, si sentiste el viaje de Jared, de Maren y del pequeño Miles, por favor presiona el botón de me gusta para apoyarnos y así poder seguir trayéndote historias conmovedoras. Comparte este video con las personas que amas, las personas que también quieres que escuchen esta historia. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros nuevos y fascinantes videos cada día. Realmente nos encanta saber cómo te hizo sentir esta historia. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que elegir entre quedarte y marcharte? ¿Qué piensas del viaje de Jared, de un hombre que abandonó a su familia y un padre decidido a enmendar sus errores? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Siempre queremos escuchar lo que vive en lo profundo de sus corazones, porque esos comentarios son lo que nos inspira a seguir creando contenido cada vez mejor cada día. Le deseamos a cada uno de ustedes que ven este video buena salud, una vida alegre, una familia feliz y días llenos de paz y serenidad. Hasta pronto y nos vemos de nuevo en el próximo video.